buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a los nuevos miembros y suscriptores, suscriptoras. Hoy vamos a hablar de los 4 fines de la vida, de acuerdo a la interpretación hindú, filosófica, yógica, meditativa, dentro del podcast titulado El diario de un meditador no meditando. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado estas pensadores, pensadoras, filósofos, lo que queráis, gente común, me da lo mismo, que consigue llevar la complejidad, como despojarla de hojas y llevarla a una esencia. Muchos podréis decir, ya, pero eso no es complejidad, eso es esencia. Sí, exactamente, eso es llevar la complejidad a la esencia y por el camino podemos perder muchos detalles sutiles. Lo que ocurre, que mi experiencia me dice, a mí, a nadie más que a mí, que las cosas sencillas, muy sencillas, son las que guardan los secretos de las cosas. Entonces, cada vez que veo o me parece encontrarme, y digo bien parece porque siempre dejo un lugar a la duda, a la no certeza, sobre todo cuando son ideas, cuando aparece, como decía, algo que es capaz de resumir de manera sencilla algunas ideas complicadas, como pueden ser las ideas de concepción de la vida, del tiempo, de los budistas, de los hinduistas, de los zen, de lo que queráis, incluso del cristianismo, de los meditadores, me atrae. Entonces, hoy quiero hablaros de los 4 fines de la vida, de acuerdo a los hinduistas. El hecho de que no haya ninguna palabra sánscrita que abarque e incluya todo aquello que en la tradición literaria llamamos filosófico es ya un toque de atención. No existe una palabra en sánscrito, esto lo dice Zimmerman, que incluya el significado de lo que nosotros occidentales podemos llamar filosófico. Los hindúes disponen de varias maneras de clasificar los pensamientos que consideran dignos de aprender y transmitir, pero carecen de una denominación única que comprenda todas sus generalizaciones, fundamentalmente acerca de la realidad, la naturaleza humana y la conducta. Quedaros con esas 3 palabras: realidad, naturaleza humana y conducta. Esto es importante porque vamos a coger la primera. La realidad, hoy en día, desde el punto de vista tanto de la física cuántica como de la meditación, desde siempre, está siendo puesta en cuestión. Y hay que entender esto bien. Puesta en cuestión, ¿qué significa? Que puede ser que nosotros estemos viendo algo que no existe, que puede ser que nosotros estemos viendo algo que es nuestra proyección a través de la mente, que puede ser que a través de la física cuántica nosotros estemos viendo algo que sea una proyección de otra cosa. Y esto está bien tenerlo abierto para considerarlo, porque es así como, por ejemplo, nosotros podemos empezar a establecer ciertas pautas de entrenamiento, conducta, cambio, flexibilidad. Lo único que no cambia en el mundo es el cambio, que está siempre cambiando. Y son ejercicios que hemos hecho aquí y que recomiendan mucha gente para poder trascender. Es decir, lo que yo pongo, ¿qué pongo de más? Ocurre esto, ¿qué pongo de más? ¿Qué le añado? ¿Le añado en positivo? ¿Le añado en negativo? ¿Lo hago más amargo? Lo del dolor y el sufrimiento y cosas de ese tipo. La naturaleza humana hoy en día está más que estudiada a través de la psiquiatría, a través de la psicología, a través de la conducta, del estudio de la conducta. Los que más han estudiado la conducta, los que más saben de la conducta ya no son los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los médicos, ni tu padre, ni tu madre, ni siquiera tú. O sea, yo. Los que más saben de nuestra naturaleza humana son Google, Facebook, Twitter. No reíros porque la cosa es más seria de lo que parece. Sí. Y no solamente saben de nosotros, sino saben cómo tocarnos. Esto simplemente es una exposición. Y esto desencadena el conocimiento de nuestra naturaleza humana, cada uno la suya, en el estudio de la conducta. Pues,
los hindúes no tienen una denominación única para el tema de realidad, naturaleza humana y conducta. Utilizan otras cosas. Estas cosas son 4 apartados. El primero y principal de sus sistemas de clasificación es el de los 4 fines, metas o campos de la vida humana. Y estos son los siguientes. Los voy a nombrar primero y luego vamos a entrar un poquito en detalle. El Artha o Artha, A-R-T-H-A, que significa las posesiones materiales. El segundo es el Kama, con K de kilo, K-A-M-A, el placer y el amor. El tercero es el Dharma, que podríamos denominarlo los deberes morales. También podría llamarlo conciencia, pero es un poquito más complejo. 4, el Moksha, que sería la liberación de todo. O sea, el no ser dependiente de nada. El no ser dependiente de nada, en el terreno mental y en el terreno físico, es interesante. ¿Por qué? Porque yo creo, sinceramente, que nosotros podemos estar libres de todo. En el momento en el que utilizamos, esto lo dice mucho Krishnamurti, que utilizamos liberarnos de, o Anthony de Melo lo explica muy bien, liberarte de qué es lo que te tiene atado. Y eres incapaz de decir qué es lo que te tiene atado. Puedes nombrar algunas cosas, por la hipoteca, mis hijos, la mujer, mi marido, yo qué sé, lo que tú quieras, vale, fácil. Pero es un concepto mental. El que está liberado no maneja el concepto de liberarse. No existe para él. Y uno puede estar atado físicamente, pero mentalmente puede estar liberado. No es el entorno ideal, porque es una dualidad en total marcha que crea conflicto, pero sí que mentalmente creo que nosotros podemos llegar al punto de ser liberados. No de estar liberados o llegar a la liberación, sino de ser liberados. Sí, está en nuestra mente. Por lo tanto, vamos con el primer sistema de clasificación de los 4 fines de la vida. Artha, el 1. El primer fin consiste en las posesiones materiales. Las artes que sirven a este fin son 1. Posesiones materiales. La economía, la política, las técnicas para sobrevivir en la lucha por la existencia contra la envidia, la competencia, la calumnia, el chantaje. Digamos que sería el entorno material en el que nos desenvolvemos, ese que nos han dicho que tú haces esto y verás cómo ocurre y que luego no ocurre como tal. Ese entorno es. Repito, es la de la supervivencia. Sería pues uno de los primeros chakras con los que nacemos, los de abajo. O sea, no es que nazcamos con los chakras, sino que nacemos y dentro de ese pilar energético que tenemos de los 7 y 8 chakras, los 3 primeros, los que son los del estoy aquí para sobrevivir. Repito, el Artha, el primer fin, consiste en las posesiones materiales. Las artes que sirven a este fin son la economía y la política, las técnicas para sobrevivir en la lucha por la existencia contra la envidia y la competencia, la calumnia y el chantaje, la tiranía del déspota fanfarrón y la violencia de vecinos sin escrúpulos. Como veis, está redactado de una manera que los culpables son siempre los otros. Esto es muy típico, incluso de los filósofos. Entonces, importante ejercicio. Pensar que igual que yo estoy contando eso y que parece que los culpables son siempre los otros, ponernos en el lugar, yo también, de que yo puedo ser también el envidioso, el que hace competencia, el que calumnia, el que chantajea, el que es un déspota, el que... eso, todos. No, es que a mí ya este temita de ahí están los iluminados, vente que están los iluminados, identifica a tu gurú que está iluminado, pero vamos a ver, si yo no estoy iluminado, ¿cómo coño voy a identificar al gurú iluminado? Es que luego viene el moksha y es donde a mí me pone un poco esto nervioso. A ver, un poquito de lógica, que la lógica viene de puta madre para centrarnos un poquito, ¿no? Si yo no estoy iluminado, poneros el ejemplo. Si yo no sé reconocer qué es la iluminación, ponerle el tiempo, el ejemplo que os dé la gana, o física, o lo que tú quieras. Si yo no sé qué es la física cuántica, ¿cómo voy a entender yo la física cuántica? Pues la puedo intuir o puedo empezar a saber, ¿no? Pues es que es lo mismo. Si yo no sé qué es un ser iluminado, si yo no sé porque estoy buscándome ahí que estoy perdido o perdida, ¿cómo voy a identificar yo al tipo o a la tipa como iluminado? Pero es que es más allá. ¿Por qué voy a aceptar yo tú a esa persona como iluminada? ¿En qué? ¿En base a qué? Esto es bastante rebelde, pero es que es interesante porque Anthony de Melo,
Krishnamurti y tantos otros están ahí. Es que hay que preguntarse eso y no tener miedo a preguntaros eso, porque si tenéis miedo a preguntaros eso, si tenéis miedo ya a preguntaros, estáis jodidos, estamos jodidos, porque ya tienes miedo. Ya estás poniendo algo que ni siquiera sabes si existe o no, y le estás dando una fortaleza porque alguien se va a ofender, una religión, una institución, el primo o la prima, la madre o el padre. Que preguntar, ¿no? Esto es muy español. Le voy a cambiar el género, porque si no... Oiga, preguntar es ofender. Dice, no, por supuesto. ¿Es usted puto? ¿Cómo? Claro, eso es un ejemplo de una broma un poco sarcástica, que se utiliza en España, que yo he leído muchas veces. Pues esto es lo mismo, no tener miedo. Literalmente la palabra arza significa cosa, objeto o sustancia. Y comprende todo el conjunto de objetos tangibles que se pueden tocar, que podemos poseer, gozar y perder. Es importante, poseer, gozar y perder. Esta secuencia es magnífica. Poseer, gozar y perder, porque tiene mucho que ver con el apego. La palabra perder no le gusta a nadie. Porque a más gustar una cosa, más capacidad desarrollamos para generar dependencia. Es que me gusta, es que lo quiero. Llámese sexual, material, codiciosa, lo que queráis. Esto es importante, para no sufrir. Algunos llaman para no sufrir, otros dicen para ser feliz. Cada uno que elija el camino que quiera. Literalmente, repito, la palabra arza significa cosa, objeto, sustancia, y comprende todo el conjunto de objetos tangibles, palpables, que le puedes apretar, que podemos poseer, gozar y perder, y que necesitamos en la vida cotidiana para mantener una casa, sostener una familia y cumplir con los deberes religiosos, morales, es decir, para realizar los actos virtuosos de nuestra vida. De entrada podéis quitar todos los adjetivos, virtuosos, obligaciones, deberes, y quedaros solamente con la esencia. Eso es lo que significa la palabra arza. Los objetos contribuyen también al goce sensible, al placer de los sentidos y a satisfacer las exigencias legítimas de la naturaleza humana. El amor, las bellas obras de arte, las flores, las joyas, las hermosas vestiduras, el alojamiento cómodo y los placeres de la mesa. La palabra arza connota, por tanto, el usufructo de riquezas y de la prosperidad, las ganancias y la fortuna mundanas, y también el resultado. En la vida comercial es el negocio, el trabajo, el precio, y en derecho es la demanda, la acción, la petición. Con referencia al mundo externo, arza en su connotación más lata significa lo que puede percibirse, un objeto de los sentidos. Con referencia al mundo interno de la psique, significa fin y meta, propósito, objeto, deseo, motivo, causa, razón, interés, uso, necesidad y preocupación. Preocupación importante. Digamos que arza es la materia, lo que nos han contado. El sobrevivir. No el sobrevivir como básico, sino el más. La casa, la familia, la educación, las formas, el coche, viajar, cultivarme, el arte, la ley, las leyes, el Estado, el gobierno. Eso sería el arta. Todo eso que nos da un dolor de cojones importante. Perdón, perdón. Os pido perdón, me refiero... No es que os pida perdón, porque no me siento mal, es simplemente pues alguno dice, hostias, es que no debes hablar así, perdón. Todo eso. Este término, arza, perteneciente a los 4 fines de la vida, reúne así todos los significados de el objeto de la actividad del hombre, de la mujer, del humano, el medio de esa actividad y la necesidad y el deseo sugeridos por esa actividad.
Hay en la India una literatura especial sobre el tema, en la cual el ámbito de la investigación se reduce al campo especial de la política del individuo en su vida diaria y la política de obtener, ejercer y conservar el poder y la riqueza. Hay fábulas de animales que ilustran este arte, pues la fábula es medio notabilísimo para presentar una filosofía realista de la vida. Los ejemplos consistentes en cuentos que proceden del mundo animal revelan e iluminan una despiadada ciencia de la supervivencia, un arte muy frío de prosperar a despecho de los constantes peligros, que siempre acechan en la lucha por la vida y el poder, sostenida por los seres humanos, abierta y clandestinamente. El uso de la fábula, es interesantísimo porque, y esto lo saben los psicólogos y los psiquiatras mejores que nadie, porque el ser humano tenemos esa facultad de que si yo te digo a ti, tú has hecho una falta, o tú me dices a mí, tú has hecho una falta, o has hecho algo mal, dentro de cada cultura, por ejemplo, en Indonesia tú no puedes decir a una persona, y menos delante de los demás, que la ha cagado, porque es un problema serio. Pero es cosas culturales. En Europa se lo puedes decir relativamente, se lo puedes decir, pero no nos gusta. Ponemos caras y podemos clamar venganza de alguna manera, sea verdad o sea mentira. Sobre todo si, aun siendo verdad, podemos clamar venganza. Entonces, ¿qué es lo conveniente de esto? Entender que cada cultura tiene una forma de detallar a través de las fábulas, digamos, de despersonalizar el hecho de referirse al otro. Es decir, si yo utilizo para decirte algo, una fábula del perro, del lobo, de la rana que se come, que se pone encima del cocodrilo, para explicarte una cosa que creo que no es correcta, y te lo explico a través, o tú me lo explicas a través de una fábula, no lo hago personal. Entonces me resulta muy fácil entenderlo. Y te voy a prestar atención. Pero si hago lo contrario, que te meto el dedito, te lo pongo clarito, lo más normal es que cree conflicto. Esto es. Por eso las fábulas son tan ricas y tan generadoras de bienestar y de conocimiento y de entendimiento, sin levantar malos rollos. Como todas las doctrinas indias, de la India, hindúes, esta es muy especializada y tiene por fin enseñar un arte. No está confundida o fundamentalmente alterada por inhibiciones morales. A las técnicas se las presenta químicamente como puras. Los textos son secos, incisivos, despiadados y cínicos. Reflejan en el plano humano las leyes sin compasión del conflicto animal. Es decir, nos permitimos, sin ninguna vergüenza, sin que nadie se ofenda, porque lo hemos derivado. Todas esas cosas morales, conceptos, es que eres sarcástico, es que eres bromista, cuando de repente lo transformamos y lo llevamos al mundo animal, esto es como Disney. Los osos hablan, los ratones cocinan, cosas de ese tipo. Y dices, ¿eso es posible? No. Pero a través de eso y de esa gracia, o gracejo, fábula, el ser humano puede deducir información para uno mismo. Y es esto lo que ocurre. Se nos permite, somos tan especiales, vamos a decirlo así, hoy en día, por ejemplo, que nosotros empezamos a tener limitado el uso del vocabulario, porque enseguida nos pueden etiquetar, de cualquier ideología, me da lo mismo, todos a todos, pero si convertimos ese vocabulario, ese lenguaje, se lo dotamos a los que no tienen lenguaje, como por ejemplo los animales, una fábula, resulta que nos vale. Así estamos. Pero bueno, tiene su sentido. Los seres que se devoran entre sí y prosperan a expensas de los otros inspiran el pensamiento del autor. Los principios fundamentales son los del fondo del mar. De aquí que a la doctrina se le llame Matsya Nyaya, el principio o ley de los peces, que viene a ser el pez grande se come al chico. A esta enseñanza también se la llama Arthasastra, el autorizado manual de la ciencia de la riqueza, Artha, en el que se encuentran todas las intemporales leyes de la política, la economía, la diplomacia y la guerra. Estamos, en este audio de hoy,
titulado Diario de Meditador no meditando, los 4 fines de la vida. Y estamos en el punto 1, en el harta. Harta, que no quiere decir que estés harto, que también puede ser. Repito, el autorizado manual de la ciencia de la riqueza, en el que se encuentran todos los intemporales leyes de la política, la economía, la diplomacia y la guerra. La literatura en torno a este tema comprende así, por una parte, fábulas de animales y por otra, tratados sistemáticos y aporípticos. De las primeras, los 2 textos más conocidos son el Pancatantra, los 5 tratados, y el Hitopadesa, instrucción en lo útil y lo beneficioso. De los tratados sistemáticos, el más importante es sin duda una obra enciclopédica conocida con el nombre de Kautilya Arthasastra, cuyo nombre deriva de Kanakya Kautilya, que tradicionalmente se supone fue su autor, el legendario canciller de Chandragupta el Maurya, que floreció a finales del siglo IV a.C. Cuando Alejandro Magno se internó por el noroeste de la India en el año 326 a.C., los años los podéis interpretar como queréis. Les podéis poner un más y un menos. Las provincias noroccidentales estaban gobernadas por la dinastía Nanda. Unos 5 años después de la penetración de Alejandro, Chandragupta, cuyo padre pudo haber sido un Nanda, pero cuya madre era de origen humilde, destruyó esta casa y fundó el imperio de los Maurya, uno de los más poderosos de la historia de la India. El manual de la política atribuido al sabio y astuto Brahman, que se supone lo aconsejó y lo apoyó en su empresa, presenta un amplio, detallado y movido cuadro del estilo y las técnicas del gobierno, guerra y vida pública en el periodo en cuestión. Un tratado mucho más breve, llamado el Bharaspatya Arthasastra, Arthas todo el rato presente, es una densa colección de aforismos supuestamente revelados por el dios Brahaspati, canciller mítico, sacerdote de la casa y principal consejero en política mundana me encanta, de Indra, el rey de los dioses. Otro sumario es el Nitisara Kadmandaki, el extracto o jugo o esencia del gobierno o conducta adecuada. Estamos ahora mismo en el campo de lo material, la política, la economía, la supervivencia, el tener, el poseer, la esposa, el hijo, el marido, la salud, la envidia, la codicia, la posesión, el control. Material a tope. ¿Ok? Estamos en el punto 1 de los 4 fines de la vida. Estamos en el arza. El extracto, jugo o esencia del gobierno o conducta adecuada, sería la traducción de ese texto. Esta es una obra muy posterior a la de Kautilya, compuesta en versos didácticos, a veces encantadores, que pretende contener el extracto o esencia de la compilación anterior. En muchos diálogos didácticos, cuentos y fábulas de la gran epopeya nacional, el Mahabharata, en él se hallan también valiosos elementos, trozos sueltos y fragmentos de tratados hoy perdidos, procedentes de la época feudal de la India, los siglos VIII y VII a.C. O sea, esto hace más años que la castaña, más años que las setas. Y tenemos también algunas otras obras menores que a veces modifican la ciencia para acomodarla en cierto modo. En fin, unas cositas. De estas fuentes puede extraerse una filosofía de la vida práctica, filosofía dinámica, ingeniosa y absolutamente realista materialista, y también una teoría de la supervivencia, una teoría de la diplomacia, una teoría del gobierno comparables al arte de la política de Maquiavelo y de Hobbes. El Arthasastra indio es semejante y comparable a sí mismo a la República y las leyes de Platón y a la política de Aristóteles. Comparable significa que la línea que cuenta tiene que ver con la forma de gobierno, la naturaleza del ser humano, la codicia, el poder. Punto 1. Arza, lo material. Vamos a pasar al punto 2. Estos puntos 4 son como progresivos. Digamos que estamos en esa fase, vamos a pasar a la 2,
que sería entender el placer y el amor, llegamos a la 3, un poquito más de desarrollo, los deberes morales, la conciencia, y luego llegaríamos a la iluminación, sin ni siquiera denominar la iluminación, pero para que nos entendamos. Ahora estamos en el punto 2, el kama, que no es el karma, el kama, como la cama, porque tiene que ver con el placer y el amor. 2. Kama. El segundo de los 4 fines de la vida es el placer y el amor. En la mitología india, Kama es el equivalente de Cúpido. Es el dios hindú del amor que con el arco de flores y 5 flores por flechas envía deseos que estremecen el corazón. Kama es el deseo encarnado. Kama es el deseo y apego. Es natural, es súper natural porque la biología del ser humano, nuestra genética, digan lo que digan los listos calistos, pero que al final la ciencia lo ha demostrado, está hecha, nuestra genética, hombre-mujer, sin que lo sepamos, busca el atractivo genético de la otra o del otro. Así es. ¿Para qué? Para reproducirse. Sí, la genética. Lo que pasa es que el ser humano tenemos lo que llamamos la metacognición, que podemos ir trascendiendo eso que es natural en todos nosotros. Así de claro, no tener ningún miedo a entender esto. No pasa nada, ni sois diferentes, ni yo me niego. Tú no te niegas a nada porque tú vienes con eso, igual que yo. Así que tranquilos, que no pasa nada. Es el dios hindú, Kama, del amor, que con el arco de flores y 5 flores por flechas envía deseos que estremecen el corazón. Kama es el deseo encarnado. Claro, el deseo que sería el amor químico, también el amor, el enamoramiento, este romántico que tenemos. Vamos, esto es lo que nos da problemitas. Porque si fuéramos como los animales, que la ponemos y nos vamos, o nos quedamos un rato ahí y entendemos el grupo, vale, pero es que no somos animales, entonces somos un poquito más complicados. Entonces, esa complicación del amor, del desamor, las obligaciones, los roles que llaman ahora, ¿qué haces tú? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Quién produce? ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Quién trae? Los dos trabajamos. Esas cosas tan normales de la vida. Pero que es normal, si es que tenemos metacognición. Si es que lo normal es que pasa esto en el ser humano. Por eso hay mucho apego. Kama y luego desapego. Desapego con dolor. Kama es el deseo encarnado. Y como tal, es dueño y señor de la tierra, así como de las esferas celestes inferiores. El principal texto clásico de las enseñanzas sobre el Kama que ha llegado hasta nosotros es el célebre Kama Sutra de Vatsyayana. Esta obra ha dado a la India una ambigua reputación de sensualidad, lo cual es bastante erróneo. Bueno, más o menos, pues el tema erótico se presenta en un plano enteramente secularizado y técnico, más o menos como manual de amantes y cortesanas. La actitud dominante de los hindúes en realidad es austera, casta y extremadamente contenida, y se señala por acentuar las actividades puramente espirituales y sumirse en experiencias religiosas y místicas. Bueno, sí y no, aquí podríamos hablar del uso de la energía sexual, que existe como tal, que es la energía sexual generadora, claro, desde el punto de vista espiritual, que es la energía sexual recíproca, quien da, quien llega, quien nutre, quien suelta. Y aquí hay un montón de teorías brutales, ¿ok? Brutales, es una energía potente. Es la energía que da vida. Y hay mucha gente que juega con ella. Digo, juega y utiliza esa energía. Siempre y cuando, por lo menos esta es mi teoría, entendáis o tengáis la capacidad o tengamos la capacidad de entender estas cosas y trascenderlas, de no sufrir con ellas, de no imponérselas a los demás, de no catalogar a los demás como lo que tú quieras, de no utilizar a los demás en estas energías sexuales como en todas las energías de todo tipo meditadoras. El audiovídeo que hice el otro día del control de todo tipo, tenéis que permitiros entrar en libertad y salir en libertad. Dar placer, darte placer o dar placer, no puede acabar en un sentido o en una acción de posesión, porque tú tengas, o la otra persona que sea, la técnica de dar placer que te vuelve tonto, que te deja
Ay, como los pajaritos de pie, que te juntan las piernas. Lo estoy explicando un poco así porque tiene mucho que ver con esto también. Ese tipo de placer del que hablo ahora, que es un placer sexual, por ejemplo, también existe un placer mental, intelectual. No tenemos el derecho de utilizar eso. Por lo tanto, repito, entrar en libertad, salir en libertad. Siempre que tú dispongas de esa energía, entrenada, no entrenada, que la tienes de manera natural, y la uses para compartir, está bien, no para poseer o crear dependencias. Es difícil, ya os lo digo, pero por lo menos un recordatorio para todos, incluido yo. Estamos con el Kama Sutra este famoso, del punto 2. El punto 2 se llama Kama, el placer y el amor. Que nos cuenta Zimmerman que los hindúes lo interpretan no como nosotros lo interpretamos. Bueno, más o menos, a mí no me convence esto del todo, pero bueno, que la idea va por ahí, vale, perfecto. La enseñanza del Kama se originó con vistas a evitar y corregir la frustración de la vida matrimonial, que tiene que haber sido muy frecuente cuando los casamientos por conveniencia eran la regla y los casamientos por amor la rara excepción. O sea, vamos a meterle aquí un dedito, ¿no? Vamos a meter un dedito, vamos a pensar un poquito. Fijaros si somos complejos el ser humano, que en lugar de actuar sobre el ejercicio de nuestra vida cotidiana, que sería, vamos a acabar con los matrimonios organizaditos, muy típico de la India, eso todavía sigue. Casamientos por conveniencia, donde los casamientos por amor o por afecto o querencia o atracción no eran lo común, porque si no le parece bien a la familia que tú te casases con uno o con otra, pues ahí intervenían. En lugar de actuar ahí, se inventan nuestros amigos en la India un libro espiritual que llaman espiritual para corregir estos excesos. Es decir, coño, en lugar de tratar el tema, porque claro, no se puede tratar porque se ponen todos nerviosos, me invento una cosa espiritual para poder tratar el tema. O sea, llevo una doble vida. Me puedo estar casado con el que me han obligado que me case, porque solía ser así. Obligaban a la chica a casarse con el chico, era así, sigue así. Entonces, a mí me obligan y como esto no funciona, me invento una cosa para distraerme, para aguantar esto, porque es que esto no hay que lo aguante. Sí que es verdad que hay matrimonios que salen bien, pero es que esto es la pura fortuna. Entonces, ese es el inciso que quería hacer. Kama. La enseñanza del Kama se originó, con vistas a evitar y corregir la frustración de la vida matrimonial, que tiene que haber sido muy frecuente cuando los casamientos por conveniencia eran la regla y los casamientos por amor la rara excepción. De nuevo, el casamiento por amor es muy peculiar, es un casamiento romántico. Luego, en el tránsito de la vida, pues sí que hay gente que está toda la vida junta y es el amor feliz que queremos, romántico. Pero en general la cosa no funciona así, porque ese amor se acaba a los 6, 7 meses, 8 meses, un año, cuando empiezan a surgir otras cosas que tienen que ver con el ser y el despertar del ser humano. A través de los siglos, el casamiento había llegado a convertirse en un asunto de familias. Los jefes de las familias cerraban tratos basándose en horóscopos establecidos. Esto yo lo puedo confirmar porque he estado en la India un mes viviendo y fui a la boda de una amiga, a la prima de un gran amigo que tengo allí, y 4 días duró la boda. Y me contaron todo esto. Esto que estoy contando ahora, yo lo he visto en directo siglo XX. Bueno, 21. En el año 2000, ¿no? Sí, por ahí. 2000, 2001. Los jefes de las familias cerraban tratos basándose en horóscopos establecidos por astrólogos y en consideraciones económicas y sociales, determinando así el destino de los jóvenes novios. Sin duda, había muchas casas tristes y aburridas, donde un poco de estudio de la ciencia de las cortesanas hubiera sido de gran utilidad. Este compendio de las técnicas del ajuste y del estímulo, eso es como tocar botones, me encanta. Fue compilado para una sociedad de emociones frías, no para libertinos. Aunque la literatura sobre el Kuma que ha llegado hasta nosotros es excesivamente técnica, todavía
pueden extraerse de ellas algunas ideas fundamentales acerca de la actitud recíproca de los sexos, algunas nociones de la psicología del amor según los hindúes, análisis de los sentimientos y formas de expresar las emociones, así como una concepción de la finalidad y ámbito propios del amor. Aquí quiero hacer otro. La mejor manera que uno puede tener de descubrir es haciendo sin miedo. Si a ti, a mí, a quien sea, desde pequeño te han dicho que el sexo es una cosa fea, mala, no sé qué, no te han educado, yo diría correctamente, te han castrado ya, ay, tú quieto ahí, pues bueno, todas estas técnicas, igual que las técnicas de meditación, alguien las inventó, a alguien se le ocurrió, alguien no pidió permiso a nadie. Igual que lo de los psicodélicos, alguien tomó la seta primero y le pasó algo. A lo mejor era un mono, o no. Alguien lo ha hecho. Entonces, experimentar es importante. La oreja, el lóbulo, y bueno, no os voy a dar detalles, que seguro que todos sabéis un montón de detalles de cosas, y seguro que hay cosas por descubrir. Así se descubren las cosas. ¿Vale? Por lecturas también, pero haciendo, sin miedo. Mejor aún, continúo. Mejor aún que el Kama Sutra es, para este fin, otra clase de tratados dedicados a las diferentes artes del placer. Los manuales de poética y de representación llamados Natya Sastra, que resumen para los profesionales las técnicas del baile, las pantomimas, el canto y la representación teatral. Presentan y discuten los tipos corrientes del héroe y de la heroína hindúes. Bosquejan los rasgos de su psicología, descubren la marcha de los sentimientos que experimentan en diferentes situaciones típicas. Es decir, nosotros en el camino de estas cosas que a mí me gustan mucho, nosotros el ser humano occidental, sobre todo el occidental, americano, europeo, incluso el latino también, pero yo diría que incluso un poquito menos, pero bueno, hemos perdido el encantamiento. Nos hemos hecho muy vulgares, y no digo vulgares porque como de pam, pam, pam. O sea, Estados Unidos es un país en el que yo voy mucho y te das cuenta de que la mujer y el hombre han perdido la capacidad de encantamiento. Son, yo diría, máquinas de coger, como dirán en América Latina, y en España máquinas de follar. Pim, pam, pum. O sea, animalitos. Se ha perdido esto que los hindúes están contando aquí en este segundo apartado, que es el Kama, donde hay una recreación. Pues sí, yo prefiero esa recreación, me gusta mucho, es mucho más, no iba a decir sana, es mucho más elegante, sutil, descubrir muchas cosas. Lo otro es un poquito una maquineta, el fuerte, la fuerte, que se juntan. No sé, es la teoría del empotramiento o cosas de ese tipo tan conocidas hoy en día, que bueno, que en un momento dado pueden funcionar, pero que yo creo que están carentes un poquito de falta. Hay que ser más completico, ¿no? Como dicen, más completico, más completica. Estos textos reflejan una psicología de las emociones finamente desarrollada, comparable a la tipología y pintura de las emociones y reacciones humanas presentadas en Occidente por la ópera italiana, la tragedia francesa de los siglos XVII y XVIII. Aquellas obras nos recuerdan constantemente los ensayos y aforismos de psicólogos literarios franceses como La Bruyère, La Rochefoucauld, Chamfort y Vaubernac, que renovaron la tradición griega de Teofrastro, quien a su vez habíase inspirado en el teatro griego. En fin, el uso del Kama, que tiene que ver, estamos, repito, en los 4 fines de la vida. Acabamos de tocar el placer y el dolor. A través de textos explicativos donde se habla, producto en la India, de que había matrimonios organizados, un descubrimiento de la parte sensual, de la energía, lo que he explicado antes, y a la vez que sirve para explicar, que no sirve de nada porque la gente sigue siendo igual de gilipollas, es decir, haciendo las mismas cosas, cómo es el funcionamiento de la sociedad material, del punto 1, donde veníamos, que era el arta. Y en el arta, por cierto, vamos a enlazar el 2 con el 1, que era lo material. ¿Qué ocurre? Lo material también se concentra, se realiza en un matrimonio bien organizado, así dicho como tal,
un matrimonio de poder, un matrimonio de economías. Eso es Artha, también es eso. Vamos al punto 3, que es el Dharma. Aquí ya vamos a entrar, digamos que hemos experimentado el 50% de nuestras capacidades. La materia, la envidia, la competencia, el poder, la diplomacia, la guerra, el placer y el amor, matrimonios de conveniencia, todas esas cosas. Y ahora que ya nos hemos gastado el 50% de los cartuchos y decimos, pues estamos un poco insatisfechos, vamos a entrar, según los hindúes, en la segunda parte, porque como son 4 puntos, 1, 2, 50%, viene 3, 4, que son el Dharma y el Moksha. El Dharma son los deberes morales. Aquí empezamos a preguntarnos ciertas cosas. Y luego viene el Moksha, que es la liberación. Dharma. El tercero de los 4 fines comprende todo el conjunto de los deberes, vamos a poner religiosos y morales. Morales, yo también le quiero meter aquí la palabra conciencia. Es complicado meter la palabra conciencia en el hinduismo o en cualquier religión. ¿Por qué? Porque está marcada por leyes. No es libre. No eres que tú. Yo soy un defensor de eso, de la conciencia, no de las leyes. Entonces es un poquito complicado. Por eso hablo de deberes religiosos y morales. También está personificado como un dios, pero de carácter relativamente abstracto. Los textos son el Dharmasastra y el Dharimsutra, o libros, de la ley. Algunos se atribuyen a personajes mitológicos como Manu. Habéis oído hablar de las leyes de Manu, antepasado del hombre. Otros a ciertos eminentes santos y maestros brahmánicos de la antigüedad. Acordaros que ayer hice un audio hablando de Zimmerman, de cómo Occidente y Oriente, el Oriente de la India, manejaban el concepto de individualidad y quiénes eran los que en realidad tenían esa relación en la India con Dios. O sea, el rey, por ejemplo, era un eterno ser individual que no tenía poder con Dios. Era el Brahman el que tenía el poder con Dios. Mientras que en Occidente los reyes eran un combo de poder material, poder espiritual. Y ahí daba varios ejemplos. Japón también. Egipto con los faraones también. Ejemplos nada más. El estilo de los más antiguos, por ejemplo, los de Gautama Apastamba y Baudhayana, que pertenecen a los siglos V y siguientes antes de Cristo, se parece al de la prosa védica tradicional en su última etapa. Y a mí esto pues no me dice nada, sinceramente, porque ni conozco he leído alguna cosa, pero yo me quedo como estaba, igual que vosotros. Se parece a la prosa védica tradicional de la última etapa. Esto, como dijera, la manzana de Torrevieja se parece a la manzana de la ciudad de Japón de Yokozuna. Pues no está en Yokozuna, no he visto la manzana, no tengo ni pajolera idea de qué me hablas. Esto es importante, meterle un poquito de humor cuando leemos, sobre todo cuando se ponen serios, para ir a la lógica. Vamos a lo que vamos. Estas obras primitivas están llenas de prescripciones sociales, rituales y religiosas destinadas a alguna de las escuelas védicas, pero los libros jurídicos posteriores, y muy notablemente el gran compendio atribuido a Manu, alcanzan a cubrir todo el conjunto de la vida ortodoxa hindú. Encontramos aquí minuciosamente formulados sobre las bases de prácticas inmejorables atribuidas a las enseñanzas del mismísimo Creador, ritos y muchas reglamentaciones sociales de las 3 castas superiores. Acordaros que hay muchas castas en la India. La democracia más grande del mundo, con 1500 castas todavía que nadie se atreve a decir que se bajen del burro. ¿Vale? Entonces, creador de ritos y de muchas reglamentaciones sociales de las 3 castas superiores. Las de los brahmanes, sacerdotes, los satriya, que son los nobles, y los vaisya, mercader y agricultor. En este sistema, que recibe el más alto lugar y honor no es el rey ni el millonario, sino el sabio, el santo, el Mahatma, que literalmente significa magnánimo, espíritu o yo, Atman, grande Mahant. Como visionario que expresa la verdad intemporal, de él toda la sociedad deriva su orden. En rigor,
el rey es solo el administrador de ese orden. Los agricultores y mercaderes proporcionan los materiales que dan cuerpo a la forma y los trabajadores Sudra son quienes contribuyen con el necesario trabajo físico. Así todos están coordinados para revelar, eso es lo que significan las castas, para revelar, conservar y experimentar la gran imagen divina. Dharma es la doctrina de los deberes y derechos de cada uno en la sociedad ideal. Y como tal, es la ley o espejo de toda acción moral. Es decir, aquí de espiritual no hay una mierda, literalmente lo digo, así que un poquito fuerte, pero aquí os lo cuento. Aquí lo que hay es una posición de normas que llaman Dharma, de cuáles son tus obligaciones morales y principios, qué puedes hacer en base a unas castas que aquí identifica como 3 en general, y en la que se te dice lo que tú tienes que hacer, como bien acabo de recitar. En este sistema, repito, quien recibe el más alto lugar y honor no es el rey, sino el Mahatma, el magnánimo, el espíritu o yo, Atman, grande. ¿Quién suele tener eso? Los brahmanis. Como visionario que expresa la verdad intemporal de él, toda la sociedad, él dice lo que es correcto. Y toda la sociedad empieza a obedecer en una secuencia magnífica, eterna, que sigue eternamente en la India, y que dice que el rey es un administrador de lo que ha contado el Atman, el espíritu, el Mahatma. Un administrador, nada más, no pinta un carajo, es un mediador. El rey es solo el administrador de ese orden. Los agricultores y mercaderes proporcionan los materiales para que se ejecute como el cuerpo y forma, lo que te han dicho, y luego están los currelas, las hormiguitas, que son quienes se pegan el currazo del trabajo físico. Y eso lo llaman Dharma. Es importante, como os he repetido antes, no tener miedo a pensar, no tener miedo a equivocaros, no comulgar con ruedas de molinos, que nos cuentan películas y nos las meten dobladas, se nos pone esa cara de bobos. Es como pues, la iglesia repeinado, con la colonia puesta, el pelo pegado, los zapatitos limpios, porque por lo visto Dios, si entra con los zapatos sucios, se va a cabrear. No, Dios no se va a cabrear, ni Jesucristo, ni la Virgen Santa, porque entres con un zapato sucio o sin peinar. El que se va a cabrear es el gilipollas de turno que hay ahí, o la gilipollas de turno que hay ahí en ese momento, en esas religiones católicas y todos los sistemas, que son unos amargaos, que no entienden de amor ni nada, de lo que entienden es de frustración, de control y de amargura. Dios no se puede cabrear jamás, porque tengas un tiznajo en la cara, o porque no te hayas duchado para ir a la iglesia, o al sitio que te salga del chorizo. Empezar a perder ese miedo, y lo cuento así porque es necesario que lo entendáis así, porque nos cuesta mucho, pensamos que estamos liberados, pero no estamos liberados un carajo, es todo el tiempo igual, y le aplicamos esta teoría a los hijos sin darnos cuenta. Y vamos ya al último punto, que es el moksha. Aquí ya nos vamos a liberar y vamos a aplicar toda esta sartada de cositas que acabo de soltar ahora mismo. Moksha 4, de nuevo repito, estamos en el diario de un meditador, meditando los 4 fines de la vida, y ya hemos llegado al fin, al ese 25% que en la vida material dicen que nos entra en el último tramo de la vida, y yo esto lo dudo porque puede entrarte en cualquier momento te puede entrar esa cosa. Moksha, apavarga, nivriti. El cuarto de los 4 fines es la redención o liberación espiritual. Se la considera como finalidad última, como bien humano definitivo, y como tal está por encima y en contraste con las 3 anteriores. Digamos que es la secuencia lógica de lo material, el placer del amor, el deber moral cumplido o entendido, la secuencia dharma de los brahmines, las castas, y ahora ya te liberas. Vamos a ver quién se libera aquí, porque hay gente que no se libera nunca con el karma. Artha, Kama y Dharma, conocidos con el nombre de Trivarga, el grupo de los 3, los que hemos revisado, los 3 primeros, son las actividades mundanas. Cada una implica su propia orientación o filosofía de la vida, y a cada una le está dedicada una literatura especial. Pero con mucho, la mayor parte del pensamiento, investigaciones, enseñanzas y escritos hindúes están dedicadas al tema supremo de liberarse de la ignorancia
y de las pasiones que nos someten a la ilusión general del mundo. Moksha deriva de la raíz muk, desatar, liberar, soltar, dejar en libertad, dejar, abandonar. Moksha significa liberación, escape, libertad, rescate, emancipación final del alma. Apavarga procede del verbo apa-bag, que quiere decir separar, destruir, disipar, romper, destrozar, arrancar. Apavarga significa el acto de arrojar un proyectil y de soltar algo. También significa culminación, fin y el cumplimiento o ejecución de un acto. Nibriti es desaparición, destrucción, reposo, tranquilidad, cumplimiento, realización, liberación de la existencia terrenal, satisfacción, felicidad, beatitud. Y Nibriti es cesación, terminación, desaparición. Desapego, abstinencia de la actividad o trabajo, abandono, desistir de hacer algo, renuncia, suspensión de actos o emociones mundanas, quietismo, apartamiento del mundo, descanso, reposo, felicidad. Como veréis, no paramos de decir nombres, no paro de decir nombres. A esta parte, quien llega no habla, ya os lo digo. A esta parte tendemos a identificarlo, no esa persona lo tiene, ni puta idea, porque si tú no lo tienes, ¿cómo vas a saber tú que lo tiene? Explícamelo, lo que he explicado antes al principio. Todos estos términos del diccionario sugieren en conjunto algo de lo que significa el fin más alto de la vida humana, tal como lo concibe el sabio hindú. El Paramartha indio, que significa objeto, artha, supremo, parama, es nada menos que la realidad fundamental en la que se basa el reino fenoménico. Su captación se produce cuando las nuevas impresiones conducidas por los sentidos físicos a los centros nerviosos del cerebro, esto es importante, las neuronas, al servicio de las pasiones y emociones de un yo, han dejado de engañar. Es decir, cuando empezamos a ver lo que llamamos realidad, esos 3 puntos de arriba, la realidad, el cuerpo, la vida, el alma. Uno queda entonces desilusionado. Paramartha Vit, el que conoce Vit, el objeto supremo, Paramartha, es por consiguiente el término sánscrito que el diccionario traduce aproximadamente como palabra filósofo. Bueno, queridos, os dejo con esta cosita tan interesante, que a mí me ha gustado muchísimo, titulada Diario de un meditador, no meditando los 4 fines de la vida, el artha, el kana, el dharma, el moksha. Todo muy sencillo, por ahí vamos a pasar todos. Os envío un abrazo, hasta mañana.